Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos la semana. Una semana que dice que políticamente va a estar bastante caldeada, hay muchas expectativas. Rodeada de muchas expectativas, de muchas preocupaciones también en el orden político institucional. Ha habido muchos movimientos en el curso de las horas del día de hoy. Varias reuniones. Bueno, hay muchas reuniones previas a la reunión del comité político. A propósito de esa reunión del comité Sí. político esta noche, en la Casa Presidencial, en la zona universitaria, que es la sede o el local donde se reúne el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, que yo sepa, hubo en el día de hoy la posición de varios diputados del sector del expresidente Leonel Fernández y presidente del partido, el PLD, donde ellos le atribuyen responsabilidad al Partido Revolucionario Moderno, el PRM, que lideran Hipólito y Luis Abinader, responsabilidad en cuanto a el giro que han dado las cosas con respecto a la posible aprobación de la ley de partidos en lo atinente a que las primarias sean abiertas y que sean escogidas por, que sean decisión, el método sea decisión del máximo organismo del partido y que también se dé responsabilidades a la Junta Central Electoral de organizar estos eventos, lo cual sería chocante con principios fundamentales como el de organización de los partidos y también otros aspectos de carácter constitucional. Emitieron un documento en esa dirección y ya ellos habían dicho que si se aprueba esta iniciativa en violación a la Constitución de la República, pues encaminarían una acción de inconstitucionalidad frente al... Primero haría un informe disidente internamente y después encaminaría... Sí, pero al final ellos dicen que si se aprueba finalmente en la Cámara, ellos encaminarían una acción de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional. Entre esas reuniones, que han ocurrido en el día de hoy, tenía que producirse una con la cúpula del PRM para afinar la puntería y tomar la decisión en cuanto a la posición que ellos van a llevar a las cámaras en el día de mañana, sus diputados en las cámaras en el día de mañana. Porque digo afinar la posición porque aun cuando el diputado Alfredo Pacheco, que todavía hasta el 16 es vocero del PRM, votó en contra, no se fue en esa línea, pero sin embargo otros diputados hicieron lo contrario y esto permitió que en la subcomisión que trataba el tema, pues las votaciones estuvieran en minoría para el sector de Leonel Fernández, que está defendiendo aspectos institucionales o constitucionales al margen de los intereses particulares o de grupos que puedan tener. Hubo otra reunión en la casa política, ¿cómo es que se llama? La calle de Sabica, donde funciona la oficina política del expresidente Leonel Fernández. Hubo una reunión. ¿La Pasteur? No, la Pasteur. No. La Pasteur no, la otra. En la zona próximo a la Bolívar hubo una reunión en la mañana de hoy, después de las 11 de la mañana, coordinada por el doctor Franklin Almeida. Una reunión estratégica también para manejar algunos temas relacionados con lo que debe ocurrir hoy en el comité político y más que lo que hoy, lo que debe ocurrir mañana en la reunión de la Cámara de Diputados. Debe estarse produciendo en este momento, o habrá de producirse un poquito más tarde, una reunión donde el presidente Leonel Fernández debe afinar también puntería con relación a lo que debe ocurrir o cuál es la posición de su sector político en la reunión de esta noche del comité político. Que dicho sea de paso, tú sabes que se van a sustituir a Víctor Díaz Rúa
Félix Bautista y Sí. el fenecido Juancito de los Santos. Exacto. Bueno, Entonces eso, pero de allí, además de los bufetes pero además directivos. también conocer el tema de los bufetes, que ese es un tema Sí, bastante espinoso. espinoso, sobre todo en la parte atinente a la Cámara del Senado, de senadores, porque ya en la Cámara de Diputados está definido. Para allí va Radamés Camacho como cabeza del tercer periodo, y ya el cuarto periodo, pues Demóstenes Martínez, que es del sector del doctor Leonel Fernández, de Santiago, sería el último, iría por el último año en la Cámara de Diputados. Pero con respecto al Senado, aquella vez se aprobó que fuera Reinaldo Pared el cabeza de la Cámara del Senado, pero no se estableció, aun cuando se estableció, que fuera un senador del sector del doctor Leonel Fernández. Sin embargo, no se puso nombre. Sí, para la vicepresidencia del Senado, Luis. Porque me parece que se va a quedar Reinaldo. Bueno, pero el problema no es parece que se va a quedar, lo que parece es qué fue lo que se acordó. ¿Qué fue lo que se acordó? Justamente es un punto oímos al doctor Franklin Almeida en días pasados decir que los acuerdos son o deben ser para cumplirlos, y que se había acordado un cambio allí, poner un agente del doctor Leonel Fernández. Lo que pasa es sí que en este momento los intereses políticos están bastante álgidos, bastante complicados, y sobre todo porque se entiende que desde ahora, actuando o accionando desde ahora, es una forma de garantizarse el control de determinados estamentos que habrían de ser decisivos para el juego del poder político, que es lo que está en este momento, desde ahora, el juego del poder político en el 2020. De manera que como hay algunos movimientos que deben darse algunos, y algunos quieren que los movimientos sean mayores, quizás que los pasos sean más largos de lo que los procesos, la prudencia, la delicadeza indica. Entonces se entiende que Reinaldo Pared sería una ficha interesante a quedarse donde está, sí, porque de esa manera se pueden manejar aspectos tan fundamentales como la integración, más bien la conformación o el complemento de las altas cortes, que hay algunos miembros que ya agotan su periodo, incluso algunos están pasados. La composición de esos tribunales superiores también es tema de debate. Y Reinaldo Pared, sobre todo, se entiende como secretario, además de que tiene experiencia en esto, y es el secretario general del partido, pero se entiende que él, además de tener la experiencia, y yo lo voy a decir, también tendría la marrullería para poder darle una manito a los intereses contrarios al doctor Leonel Fernández, porque él en un momento dado se manejaba con amistad de un lado y del otro, sin mayores problemas, pero cuando Leonel Fernández era el presidente. Sí, sí. Después que el que es presidente es el... Cuando han soplado otros vientos. Han soplado otros vientos, sobre todo desde Palacio. Entonces ya la administración de esa amistad ha dado algunos giros. Y aun cuando él tiene su propio proyecto, no. Se habla de que él tiene su propio proyecto, pero yo creo que realmente eso... Uno de los proyectos que tiene Reinaldo es jugar a que en un tranque él pueda salir beneficioso. Él lo ha estado diciendo, expresando públicamente. El tema es que los números no dan, entonces bueno, no le dan. Entonces, ¿con qué puede salir beneficioso? Porque él dice que se junten los dos y lo señalen a él. No, yo creo sí que en un eventual tranque, que estamos hablando de eventualidades, por supuesto. Claro, claro. La política se llena también... No está preñada de posibilidades eventuales. De irrealidades o de eventualidades, pero básicamente de realidades. Algunas realidades que hay que irlas construyendo. Sí. Hay otras que se meten de refilón, que nadie está esperando. Pero sí, esas eventualidades fuera de que en un eventual tranque, que doña Margarita pudiera ser entonces yo creo que ella en lo personal pudiera estar apostando a eso. También. Ella en lo personal, estoy diciendo, la vicepresidente. Pero sin embargo, hay otras cosas que están más definidas que esa, aunque hay intereses que quieren
aguar esa definición o cambiar el curso de esa definición. Sí. Entonces, bueno, así andan las cosas. Justamente escribí algunas líneas para la columna de mañana, habida cuenta de que hay mucha preocupación en sectores sensatos del país o sectores a los que les duele, y yo me incluyo en ellos, la institucionalidad del país. Que realmente la paz social, la tranquilidad, la gobernabilidad, la seguridad jurídica, la institucionalidad. Y la institucionalidad, que esas cosas, el rumbo de esas cosas, como dice el periódico El Día de este día, descansen en manos de una treintena de dirigentes políticos. Eso es una barbaridad. Esté en el poder o no, haya sacado mayoría o no en un momento determinado, porque realmente eso no es buena señal para la construcción realmente de la democracia y para el fortalecimiento institucional. Que la institucionalidad dependa de unos guanajos, algunos de ellos que están acostumbrados a inclinarse para el lado del sector que tenga el control del poder, o sea, que son de este lado o son del otro, dependiendo de quién le garantice los beneficios y la posición que ocupan desde hace tanto tiempo, y donde debería hacerse una limpieza. Allí debería hacerse una especie de fumigación, o como una especie de baigón, a ver qué queda vivo ahí. Entonces, si queda algo vivo, sirve para algo, y si no queda nada, entonces bueno, que no quedó, pero realmente una especie de fumigación. Sí. Eso es lo que debería producirse en ese órgano que le está haciendo mucho daño a la institucionalidad partidaria y a la institucionalidad de este país. Entonces esa es una muy mala señal que se arroja. Y yo lo digo con toda responsabilidad. A mí no me importa lo que pueda pensar ni lo que pueda pasar en cuanto a los que no les gusta este tipo de cosas. Pero sencillamente son mis opiniones y no son por encargo. Salen de muy adentro, y las asumo con todas las consecuencias. Pero bien, justamente de institucionalidad vamos a hablar, y de preocupaciones electorales, de la unidad partidaria, de la pervivencia de la democracia en el país, y de muchas de esas cosas que a uno le preocupan. Sí, y vamos a hacerlo con un hombre que ha mostrado el nivel de compromiso y la coherencia discursiva a lo largo de una trayectoria de responsabilidad que ha ejercido. Así es. Sobre estos temas. Y sobre todo que lo ha hecho con el ejemplo y asumiendo las responsabilidades. Sí. Ya en su momento, desde la Fiscalía del Distrito Nacional, donde dejó una impronta, sí. Y ya desde el Tribunal Superior Electoral, donde fue miembro, ha vuelto a las responsabilidades políticas, representa ante la Junta Central Electoral a la organización en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana, y con él vamos a conversar sobre todas estas cosas, sobre estas preocupaciones que se están dando y que tienen en vilo y en un hilo también la tranquilidad institucional del país. El doctor José Manuel Hernández Peguero está con nosotros, jurista prestigioso por demás, está con nosotros y nos privilegia con su presencia en este programa, en este sondeo que vamos a hacer al mediodía y que vamos a repetir esta noche a las 11:30. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, un honor estar con ustedes, y creo que al parecer hay muchas cosas de qué hablar. Bastante. Así es. No tenemos las manos llenas de cuestiones, sobre todo el PLDismo dice que casi una bomba de relojería es lo que tienen en las manos. De todas maneras, yo considero que estos son no más que se podría llamar escaramuzas, aquellos movimientos tácticos militares que lo que pretenden es otro propósito y no el enunciado. Yo estoy más convencido cada vez. Si fuera en billar, fuera carambolas. Sí. Eso es tirarle a una bola para darle a otra. Okay. O sea, para que esa le dé a la que debe entrar.
Pero de todas maneras, doctor, yéndonos, por ejemplo, yéndonos directo al plano institucional, en el día de hoy se plantean todas estas inquietudes, todas estas aprehensiones y muchísimas cosas. Situaciones indefinidas todavía, y las expectativas con respecto a la reunión del Comité Político del PLD esta noche. Pero hay una advertencia del expresidente Leonel Fernández en el sentido de que cualquier cosa que se apruebe debe estar acorde con la Constitución de la República, como una forma de preservar la seguridad jurídica y que también se preserve la armonía de los poderes públicos. Sí. Usted no puede desguañangar, para decirlo bien criollo, el funcionamiento de los poderes públicos, que haya un enfrentamiento, que si esto lo determina esta agencia pública, pero entonces la otra lo rebota, ese tipo de cosas. Además, la Constitución no es para interpretarse, es para ejecutarse, para cumplirse. Y hay cosas que son, sobre todo los derechos fundamentales, están bien claros allí. Entonces, ¿por qué alguna gente, incluso desde el mismo Congreso, no ve o no advierte esas cosas? E incluso, voy más lejos, está en disposición de querer violar esy cosas. Y lo agrego, ahora, tú usó la metáfora de las escaramuzas. En la historia mundial y la historia militar, muchas escaramuzas han generado incidentes que han producido situaciones catastróficas. Han confundido. Sí. Y es ahí donde que uno debe llamar la atención. Yo entiendo que el momento político que vive el país es bastante delicado. Habíamos tenido a un presidente con una alta popularidad, incluyendo hasta las elecciones que han marcado un hito en lo que respecta a su votación. Pero a partir de ahí, aunque no era evidente, la popularidad del presidente ha ido disminuyendo. Yo creo que las acciones y diligencias que están haciendo sus adeptos, el mismo partido y el gobierno en sí, para elevar a una adecuada posición la imagen del presidente y del gobierno, es correcto. Sin embargo, pero no habrá alguna de esas escaramuzas que están creando un efecto evidentemente contrario. Es ahí donde vamos. Es ahí donde vamos a llamar una atención. ¿Para qué tener que involucrar la reelección? Esa noticia impacta desfavorablemente al presidente de la República, y es que hay funcionarios de este gobierno que no entienden eso, que el presidente... Pues no respetan la prohibición. Ya lo hizo el senador Huito Guerrero de manera no directa, pero indirecta, en un acto reciente en Baní, y lo acaba de hacer Lidio Cadet, que fue en su momento secretario general. Pero lo que digo es eso. Es decir, todas estas cosas lo que vienen es a dañar esa política que el presidente estaba implementando con sus inauguraciones, con sus acciones positivas, de elevar la popularidad. Porque el presidente el PLD debe ser el más interesado en que este gobierno salga bien, concluya exitosamente su gestión, porque el trabajo será menos para el candidato que escojamos. De hecho, el presidente Fernández ha estado dando declaraciones alabando el desempeño económico. Y proyectando este gobierno hacia un 2044 de una manera exitosa. Pero el gobierno debe dejarse ayudar y debe dejarse apoyar también, concentrándose sus funcionarios. Yo creo que sí. En las ejecutorias públicas para terminar bien una obra de gobierno que justamente habrán de servir de referentes para la promoción de un próximo periodo electoral. Estamos de acuerdo totalmente, porque cuando se analiza, por ejemplo, el aspecto de la lucha contra la corrupción gubernamental, sí, en donde quien ha dado la declaración tiene que jugar un papel, es bastante deprimente, ¿verdad? Y contradictorio de que esta persona que ha sido y está siendo cuestionada por la deficiente gestión en el desempeño de las funciones que les corresponde, sea el que venga ahora a hablar de reelección. Yo creo que
el partido en primer lugar. Usted está hablando del Departamento de Ética. Sí, de ese mismo. Que existe de nombre, pero eso no ha hecho nada. El señor Cadet, que no ha hecho nada. Entonces, esos funcionarios, antes de ponerse a estar creando... De adulones, dígalo. Sí, creando situaciones difíciles, yo llamo la atención a que se pongan a trabajar. Es así como se puede lograr, vamos a suponer en el hipotético caso que sea posible una reelección de un presidente que no está en el deseo del presidente de la República, porque es más bien que no hay un político más acabado en lo práctico que Danilo Medina. Él sabe que una reelección presidencial... Por demás prohibida. Prohibida no, pero imposible de ejecutar. Pero no hemos visto ahí lo que ha sucedido con la ley de partidos políticos. Imagínense lo que sería una reforma constitucional. Imagínense. Vamos a aprovechar para irnos a la primera pausa, porque el tiempo iba corriendo a toda velocidad, para no sancochar esa parte del tema, porque justamente vamos a tratar de meternos en la diana de ese problema, que es que el que está rojo vivo en estos momentos y habrá de conocerse mañana, y ojalá que se conozca de la mejor forma, porque aprobar una ley de partido, porque es un adefesio, valdría la pena no aprobar nada. Vámonos a la pausa, volvemos con el magistrado Hernández Peguero, que está con nosotros en esta oportunidad, y volvemos sobre otros temas interesantes. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el doctor José Manuel Hernández Peguero, ex miembro del Tribunal Superior Electoral y ex procurador fiscal del Distrito Nacional.
Íbamos a la pausa, doctor, cuando ya estábamos entrando en el tema de la ley de partidos, muy llevada y traída, y nada aprobada, y lo que se intenta hacer, a decir de algunas versiones que se conocen, es preocupante porque puede chocar con aspectos institucionales, aspectos constitucionales, o porque puede, por demás, ponerle una camisa de fuerza a la Junta Central Electoral, que ella misma ha dicho, no me metan en ese lío porque ni hay tiempo, ni hay dinero, ni hay condiciones para podernos nosotros embarcar en esa doble responsabilidad o en esa responsabilidad adicional, habiendo una responsabilidad mayor que es la de manejar el proceso y arbitrar el proceso electoral del 2020, las elecciones presidenciales y congresionales y municipales por demás. Pero bueno, la Junta ha dicho que no, pero le quieren imponer esto que no está asignado entre las responsabilidades que le atribuye la Constitución de la República. Si se aprueban estas cosas, violentando, creo que se habla de 8 artículos de la Constitución, lo que se quiere hacer. Pero, ¿y cómo el Congreso, que es el que pare las leyes, cómo se puede malparir también, que pare las leyes, se va a atrever a producir una iniciativa legislativa que violente la Constitución? El miércoles antepasado, la Junta Central Electoral convocó al presidente del partido, a su secretario general y al delegado político. Dado que el presidente Leonel Fernández no estaba en el país, delegó en mi persona conjuntamente con el secretario general Reinaldo Pared y con Monchi Fadur, delegado político. Y se excusó a través de una carta. Sí, yo soy el delegado ante la Dirección de Elecciones y el delegado electoral. El delegado electoral. Electoral, que tiene que ver con los asuntos electorales, con la planificación e implementación del calendario electoral hasta las elecciones. O sea, el presidente del partido delegó en usted la representación. Sí, junto con el secretario general, Reinaldo Pared. Y bueno, en esa exposición que hizo el presidente de la Junta Central Electoral, bastante didáctica, objetiva y, al parecer, con el apoyo de los demás miembros del Pleno que estaba presente, hizo saber a la alta dirigencia de los partidos, que es una forma de advertir a tiempo. Sí, de la imposibilidad para ellos asumir la organización de las elecciones internas de los partidos políticos a través de primarias abiertas, del costo excesivo, abrumador para la economía dominicana. Estamos hablando de 5.600 millones de pesos, cuando todavía la Junta Central Electoral adeuda 900 millones de los escáneres, que no le ha sido quizás posible. Quizás quedándose corto en cuanto a la inversión que habría que hacer para eso. Pero más que todo, procesos más costosos. Sí, más que todo, está el tema... Los riesgos. De que, y esto se lo digo ya por la experiencia que tuve en el Tribunal Superior Electoral, de acuerdo a la actual ley electoral, la inscripción de las candidaturas por los partidos políticos a los distintos cargos congresionales, municipales y presidenciales se hacen 3 meses antes de las elecciones. Y en febrero 16, las juntas electorales municipales reciben la inscripción por parte de los partidos de los candidatos a regidores y alcaldes. A partir de ahí se abre una etapa contenciosa de objeción a esas candidaturas. Al Tribunal Superior Electoral llegaron en el 2016 600 casos de contestaciones. Ese dato es interesante, doctor, hay que manejarlo y qué bueno que usted lo ha traído a colación, porque imagínese ese tejemaneje de esas candidaturas o de esos reclamos o de esa gente que se sintiera afectada de una u otra forma y que involucrara a la Junta en esos temas. Seguro. Que lo más que lo que va a tener que arrastrar. Claro. Porque mire, cuando un militante objeta la candidatura de su partido
por cualquier razón, válida o no, no tiene un comportamiento objetivo, si le fallas en contra o si organizas de acuerdo a los intereses que él dice que es adverso a él, el descrédito va. Claro. Entonces, yo digo, ¿para qué hacer que la Junta tenga que acarrear el descrédito que va a llevar la organización de unas elecciones internas de los partidos? Que pudiera descalificarla y dejar entonces al sistema electoral sin árbitro. Lógico, no, con un árbitro lo da, pero bastante, Con un árbitro, pero bastante cuestionado. Yo digo sin árbitro porque el árbitro estaría cuestionado. Entonces, o desacreditado. Al parecer se insiste en lo negativo y en lo destructivo, que serían experiencias que no tenemos ni aquí ni en ningún otro país, más que en Argentina y en Paraguay, en donde se celebran las primarias abiertas, bastante cuestionada por su alto costo y su cuestionada también eficacia, porque los argentinos dicen, pero si ya lo escogimos, ¿para qué lo vamos a volver a escoger en unas elecciones? Que es parte de lo que se ha dicho aquí, que si realmente ese sistema que quieren implementar, lo que pudiera servir entonces es de una pauta, ya sé, una especie de envío de señal de quién ganaría las elecciones. Mire, debo decirle, eso sería una forma que iría en perjuicio lógico, de la mayoría de los partidos. Tal y como fue aprobado el proyecto de ley de partidos políticos por el Senado de la República, establece un calendario. Yo he leído bastante el texto de ese proyecto de ley. En la Cámara de Diputados, eso no se lo ha quitado, eso está aprobado. No, lo que le voy a decir ahora en lo que respecta al calendario. No, yo digo el calendario, eso como está todavía en la Cámara de Diputados. Al parecer. Pero una de las barbaridades que hay es que el 15 de marzo del 2009, 19, los partidos políticos tienen que registrar sus alianzas. Eso va en detrimento de los partidos minoritarios. Claro. Porque prácticamente le niega la oportunidad de crecimiento. Lógico. Y da lugar a que los partidos tradicionales o grandes sean los que dominen y, sí, y frente a esas alianzas terminen absorbiéndolos. Nunca eso se ha producido en el país. Pero al parecer en esto nadie lo habla, lo que le estoy hablando, de esa fecha. Pero más aún, y siguiendo con las fechas, bueno, las primarias abiertas deberían celebrarse, creo que el 19 de noviembre. Pero a partir de ahí tiene que producirse el escrutinio por quien organiza las elecciones, que es la Junta Central Electoral. Que no debe ser organizadora, hay que insistir en eso, sino debería ser la que arbitre el proceso, observe el proceso y legitime realmente. Lógico, y certifique los resultados. Eso es lo que creemos que debe ser el papel. Doctor, pero el tiempo, óigase bien, desde el 19 de noviembre, fecha en la cual se van a celebrar esas primarias abiertas, para el escrutinio, para la inscripción de la candidatura y para las elecciones próximas, que son en febrero, prácticamente es muy corto. Y usted tiene que contar que cuando se produzca ese escrutinio, vienen las impugnaciones de los precandidatos. Y entonces habría que dedicarle tiempo a esas impugnaciones. Entonces es evidente que no habrá tiempo. Ya la Junta lo advirtió cuando decía, doctor, y usted estaba ahí, yo no, pero me enteré después que lo leí, que decía, está el factor tiempo, el recurso, ¿y cuál era el otro? El de los otros. O sea, todos los factores. Consenso. El consenso, la falta de consenso. Entonces, todas esas cosas realmente actuarían en perjuicio de un sano proceso electoral y de una acción con éxito de parte de la Junta Central Electoral. Sí. Que por demás, parecería que hay en ciertas instancias una línea de imponerle cosas en función de que la ley es para cumplirla, pero la ley, cuando sea buena y cuando sea correcta, no ley que esté violando otras leyes o esté violando la Constitución.
Justamente esta mañana oí a un comunicador decir, porque la Junta ha dicho que no puede, pero si la prueban su asunto, ella tiene que cumplir la ley y tiene que embarcarse en eso. O si no, bueno, cambiemos la Junta. Oye, o si no, si la Junta no puede, cambiemos esa Junta. No, hay otro principio. No es tan fácil, pero hay otra cosa de carácter ya constitucional, que es que nadie está obligado a lo imposible. Evidentemente, a veces algunos dirigentes no piensan en lo que es la suerte del país. Claro. Piensan en algo particular, muy individualista, y se olvidan ¿verdad? De lo demás. Y no creen que el país es de todos. Y creen que es posible acomodar sus intereses reformando la Constitución, estableciendo lo que ellos quieran. Y no es posible. Violando los plazos, acomodando los plazos. Que esas cosas, las cosas cuando son mal hechas, tienen que dar resultados negativos. Claro. Es así. Cuando se parte de premisas falsas o incorrectas, los resultados no pueden ser buenos. Mire, en el proyecto de ley aprobado en el Senado, se establece que las elecciones serán a través de primarias abiertas. Pero no se dice que son primarias abiertas, ni que se van a celebrar con el padrón de la Junta Central Electoral. Sí. Es decir, habría que deducirlo. Fíjese esas pequeñeces cómo importan tanto. Cuando importan, porque sí. También cuando importan, se dice de otra forma, aunque o se hace y se presenta de otra forma, aun cuando el fin sea otro. Recuérdese que se mandó un agregado o un último párrafo cuando se estaba en el proceso de la búsqueda de un consenso, donde plantea que sea el órgano principal de los partidos sí. Lo que decidan. Antes de eso se había producido en el Senado algo preocupante, y era eliminar la lista de votantes. Sí. Es decir, eso salió así del Senado. Eliminar la lista de votantes. La lista, es decir, usted sabe que cuando usted vota, usted se registra con el fin, ¿verdad?, de evitar que esa persona pueda votar en otro lugar. En otro lugar. Y además tener entonces, la certeza. Se quería eliminar eso también. No, que se eliminó. Se eliminó. Se eliminó. Se eliminó en la segunda lectura. Óigame bien, en la segunda lectura de aprobación. Pero no que se pasó por alto, fue que se eliminó. Se eliminó. Eso es grave. Eso es grave. Pero ven acá. ¿Entiendes? Entonces, con mala fe que se está manejando. Yo quiero ser positivo y decir que a mi partido, que me duele tanto, tal vez mucho más que a muchos de esos señores que están hablando cosas que no son las correctas, hay lo primero. Nosotros tenemos que escoger los candidatos para las elecciones. No es nada más el presidente de la República, el candidato a la presidencia. Nosotros tenemos que escoger todos esos vocales, regidores. Son más de 4.000 candidatos a nivel nacional. Y no estamos pensando en cómo lo vamos a hacer de una manera de que... Porque es evidente que las primarias abiertas no van a pasar. En el caso de que se hagan ley, evidentemente eso va a estar atacado, ¿verdad?, objetado ante las instancias judiciales competentes. Y eso va a dar lugar a sentencias. Usted dice las abiertas, no las cerradas, no las que no van a pasar. Las abiertas no van a pasar. Es decir, en caso de que pasen, tendrían que ser objetadas. Okay. ¿Usted me entiende? Entonces, yo creo que también hay que pensar. Que sería una forma también de hacer perder el tiempo. Lógico. Que pudiera ser aprovechable en otras cosas. ¿Por qué no nos abocamos a tratar de tener una ley de partido viable? Primero, en el sentido de lo económico y de lo práctico, tal y como ha dicho el presidente de la Junta Central Electoral. Avanzar. Y que cuando, óigase bien, qué sucedió en esa reunión, le dieron la palabra al representante del PRM, Orlando Jorge Vera, estableció de una manera, yo diría, infantil, porque eso solamente puede pasar en una persona que no conoce los más mínimos elementos de lo que es el proceso electoral, de que se aprobase que para los que tienen más del 5% sean primarias abiertas y para los que tienen menos, primarias cerradas o como ellos quisieran.
O sea, que la ley sea un pedacito para un sector y un pedacito para la otra. Y el presidente de la Junta Central Electoral le dijo, miren, nosotros mandamos a hacer un estudio y no hay un país en el mundo en donde lo que ustedes están proponiendo, eso es posible. Pues la ley es para todos. No, pero es que es algo sencillo, algo elemental. Si usted coge, vamos a suponer, PRD, Partido Reformista, PLD y PRM. 4 partidos. 4 partidos primarias abiertas. Y usted convoca, ¿verdad?, al electorado nacional, 7 millones, casi 8 millones, 7.8 millones. Y van esos 4 partidos con sus precandidatos a las primarias abiertas. Usted está permitiendo permitiendo que los que no son de esos partidos sean los que cojan los candidatos de esos partidos. Claro. Porque los demás que no van a participar van a votar por el contrario a los intereses de esos partidos. O van a escoger el más frágil, el más vulnerable, para imponerle a otro partido. Entonces, yo digo que a veces aquí no se aprende. Porque ¿qué le pasó a Miguel Vargas en las elecciones primarias aquellas que celebraron con Hipólito Mejía en el 2011? Lo que le estamos observando. Entonces, yo creo más que todo, y lo digo no con tanta preocupación, porque yo sé que en el fondo primará la sensatez del presidente de la República, en el sentido de que estas voces... ¿Por qué usted dice el presidente de la República si hay tantos dirigentes, hay tanta gente detrás de estas cosas? Y el presidente lo que maneja son los decretos y la administración de la parte del Ejecutivo. ¿Está el presidente metido en esas cosas? Yo no lo creo. Yo creo que no. Yo creo que no. ¿No saca tiempo para esas cosas? No. A él le preocupa cómo va a terminar. Pero lo ponen al día de todas esas cosas. A él le preocupa cómo va a terminar. Y téngalo por seguro. Ojalá que nosotros todos. Ojalá que le preocupe, porque él tiene mucha capacidad. Eso es lo que yo creo. Ojalá que le preocupe. Y doctor, denos la anuencia para ir a la última pausa. Y volvemos de inmediato a seguir conversando con el doctor José Manuel Hernández Peguero, representante del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral y ya con las credenciales de ex procurador fiscal del distrito y ex miembro del Tribunal Superior Electoral. Vamos, volvemos. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas, siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba, pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Azua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Seguimos nuestra conversación con el doctor José Manuel Hernández Peguero esta tarde. Agradecemos a él su disposición de estar con nosotros. Hace un tiempecito que queríamos que estuviera. De todas maneras, doctor, ¿tiene usted expectativas especiales o preocupaciones especiales con respecto a la reunión de esta noche del comité político de su organización, donde hay que definir cosas como
el destino de las posiciones del secretario de Organización, el secretario de Finanzas, que fueron suspendidos. Incluso se entiende que no de forma del todo clara, porque fueron suspendidos por el secretario general, que dice que tiene la responsabilidad de coordinar todas las secretarías, pero se supone que esa es una decisión superior. Parece que ahí ese es un tema que no se ha aireado mucho, pero parecería que se extralimitó Reinaldo en esa decisión. Pero eso es un tema a resolver. Otro es la designación entonces de los sustitutos. Y también el tema de la escogencia de los bufetes en la Cámara para el próximo 16 de agosto. El diputado Melo dice que está teniendo pesadillas por su partido. Creo que lo oyó. Sí, estaba sudando. Sudando la posibilidad de que pudiera salir del poder. Sí, pero teniendo pesadillas. ¿Qué opiniones tiene usted sobre Bueno, mire, la esperada reunión del comité político evidentemente tiene que abordar ese tema nodal, que es que la sustitución de los dos suspendidos, que yo la cuestioné por la decisión unilateral, ilegal legal del secretario general, y lo hago con altura. ¿Decisión legal o decisión ilegal? Ilegal. Ilegal. Unilateral, ilegal. Ilegal, pues los estatutos no lo establecen, no dan esa facultad. eso. Pero más que todo, a veces hay que llegar al consenso sin necesidad de lastimar. Ambas personas estaban de acuerdo en cesar en sus funciones. Lo que pudieron haberle pedido incluso una carta se lo hubiese pedido y hubiese la armonía. Ellos hubieran mandado una carta declinando la posición. Y sin ningún tipo de problema. Y evidentemente el comité político tiene que abocarse a la designación de estos dos suplentes de manera provisional, ¿verdad? Provisional, porque deben ser ratificados por una convención. Lógico, usted sabe que los cargos fueron ratificados en el acuerdo de Juan Dolio hasta tanto se produzca el nuevo Congreso elector y por consiguiente los escogidos tienen que ser provisionales. Lógico. Y el partido necesita seguir funcionando. Es decir, en lo que respecta a finanzas, ¿verdad? A los informes a tiempo. Que ahora va a venir una lucha porque se supone que corresponden a dos representantes del sector político dentro del partido que representa al doctor Leonel Fernández. Sí. Pero que también ya se sabe y se han dado nombres de potenciales aspirantes a los dos cargos por parte del sector que representa el presidente Medina. Y es bueno observar que no siempre la mayoría puede reflejar, es posible que refleje la voluntad, ¿verdad?, del respeto a ese principio democrático, pero no siempre la mayoría debe imponerse. Es tan así que nuestro estatuto lo establece en el sentido... El respeto por las minorías. Sí, de que debe haber un respeto y de que para lograr equilibrio es evidente de que usted no puede pretender aplastar al otro. Eso crea... Hay aspectos fundamentales de los estatutos del partido que publica el Diario Libre de hoy, lo publica el director Adriano Miguel Tejada, recordando algunas cosas. Lógico, pero yo apuesto ante todo a que el presidente Danilo Medina y el presidente del partido, Leonel Fernández, junto con los demás dirigentes del partido, la vicepresidenta de la República, el secretario general y senador, el presidente del Senado, pueden llegar a un acuerdo. Yo creo que el país está abocado a situaciones muy especiales. O sea que la primera concertación que necesita a nivel político, que necesita el país, debe comenzar por el propio partido de gobierno. Lógico. Entre las principales figuras que se mueven entre el Ejecutivo, el Congreso y el liderazgo político de la organización, a fin de, partiendo ya de ese punto, garantizar la gobernabilidad y el fortalecimiento institucional. Y en ese tema que tú has ahora incluido,
yo me sumo cuando digo que la inestabilidad que crean estas declaraciones de reelección se manifiestan hasta en los aspectos económicos. Sí. Los inversionistas no les gusta. Se ponen nerviosos. Lógico, no les gusta invertir en un país en donde cada 4 años se está modificando una constitución. El capital es muy temeroso. Lógico. No, ¿Usted sabe por qué? Por la ¿Lo seguridad piensa? jurídica. Donde Porque le se va a dicen, caer. pero si eso es para la constitución, ¿Qué a mí puede me ser pueden un cambiar las leyes en cualquier momento. Las leyes y con los contratos. Entonces, eso incide en los rankings que tiene, a lo cual está sometido el país, en lo que respecta a la confianza. Incide ¿verdad? en las agencias de calificación. Sí. Entonces, por eso yo digo que cuando se emiten estas expresiones, que yo creo que no son el resultado más que de apetencias personales individuales y no del concepto que como partido debemos tener, le hacen daño a nuestro presidente de la República. Sin importar en dónde estemos, todos debemos encaminar y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para que este gobierno termine bien. Mientras tanto... Sobre todo sabiendo que faltan 2 años. Faltan 2 años. Mientras tanto, con esas declaraciones y esas conductas y actitudes, evidentemente, los defectos se hacen más grandes, porque además de los contrarios que tenemos fuera, vamos a tener contrarios adentro. Finalmente, como usted es un hombre propositivo o muy positivo, ¿usted cree que al final habrá un gran acuerdo político entre el liderazgo que comparte el PLD en las personas del presidente Medina y el expresidente Fernández, que se pondrán de acuerdo y llegarán a un entendimiento que evite la fractura de esa organización, que dividida no va a ninguna parte? No me cabe la menor duda. Y téngalo por y que seguro, dividida serían perdidosos los dos. Serían, además de perdidosos los dos, el país. El país. Porque ya sabemos lo que tenemos en la oposición. Cuando usted dice el país, porque habría un retroceso también. Lógico que sí. Ya sabemos. Y yo sé que el presidente Medina, más allá de estas cosas, piensa en su futuro. El presidente pasará a la historia por sus obras. Y a nosotros como PLDistas nos interesa más que todo defenderla y hacer posible culminar esta gestión del presidente Medina de una manera exitosa. Bueno, que el Señor lo oiga, magistrado, que el Señor lo oiga. Yo particularmente creo que todas estas escaramuzas, estos escarceos, no es más que para llegar hasta el punto final con un buen posicionamiento y tener una mayor capacidad de negociación. No Así, deja de ser una escaramuza entonces. Exacto. Claro. Pero con un propósito bastante... Claro. Pero eso es mejor que una escaramuza para descomponer las cosas. Porque, Sí. Pero bien, gracias al doctor José Manuel Hernández Peguero, que ha estado con nosotros este día. Ojalá poder hacer estos encuentros un poquito más frecuentes. Gracias, doctor, de todas maneras. Gracias a usted. El mayor éxito. Y bueno, vamos a repetir esta noche a las 11:30 esta conversación con el doctor Hernández Peguero. Ahora nos vamos, mañana nos vemos.